sean eficientes o sean ayuden a potenciar el Estado y no a destruir nuestro sistema como tal y cual lo conocemos. Sí, me parece que puntualmente no se trató nada, por ejemplo, con respecto a la inteligencia artificial. No solo desde la regulación de la inteligencia artificial, que yo creo que debe haber y que además la mayoría de los países lo está haciendo o lo está debatiendo por lo menos, sino cómo esa herramienta potencia algunas cosas que me parecen interesantes, porque hoy es un hecho que la sociedad lo utiliza, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con eso, digamos, ¿no? Eso no se trató absolutamente nada, lo cual hablar de modernización laboral me parece que fue una cuestión para la tribuna y mediática, pero que se perdió la oportunidad de abordar un montón de temas. Por otro lado, creo que fue una reforma restrictiva de derechos o que fue para atrás en muchas cosas, y que además las nuevas formas de trabajo, que era por ahí un poco la demanda de una nueva generación, ¿no? De por ahí debatir algunas cosas que quizás nosotros dábamos por hecho y que hoy esas nuevas generaciones entienden que tienen otras formas, pero no normalizando una situación de precariedad, que creo que es lo que está pasando. Yo ahí tengo muchas cuestiones encontradas, ¿no? Porque acá, yo como comunicadora te digo, no me imagino cómo está ahí doña Isabel, doña Rosario, doña Marta ahí del otro lado, porque por ahí viene Pokorny, abogado que que está acompañando a la gente de La Libertad Avanza, y me convence, y me gusta lo que me dice. Viene el ex diputado Genefes, y también me gusta lo que me dice. Venís vos, y también, entonces como que siempre nosotros los que estamos afuera, quedamos ahí, ¿y quién tiene razón? Claro. ¿No? ¿Quién me dice la verdad o cómo lo analizo? Es un poco, después, el tiempo asienta las cosas, ¿viste? Pero creo que puntualmente pusieron demasiada expectativa en la reforma laboral para generar nuevos puestos de trabajo, y si bien te permite, alguna flexibilidad en algunas cosas si se quiere, pero una ley laboral o un régimen laboral no va a generar nuevos puestos de trabajo por sí sola, ¿no? Bueno, eso dice el Genefe, dice una ley no genera puestos de trabajo. No, puede generar mejores condiciones o peores condiciones. No va a generar nuevos puestos de trabajo. Entonces yo creo que la discusión en la Argentina debe ser, ¿cómo encaramos ese proceso, no? Hoy creo que el gobierno nacional tiene muchos puntos sensibles, pero creo que el punto más sensible es que todo su plan económico, su política económica favorece a determinados sectores, pero perjudica muchísimo, por ejemplo, a la industria nacional. Que es, creo yo, el sector industrial, uno de los sectores que más formaliza empleo de la manera que tradicionalmente lo conocemos. Entonces, si no apostamos o si no entendemos que necesariamente tenemos que tener un proyecto productivo, un proyecto industrial en la Argentina, y yo creo que ese tiene que ser el eje del peronismo, plantearlo porque, es algo que está en nuestra esencia, entender que sin industria nacional no vamos a ser un país desarrollado, ¿no? ¿Cómo lo analizan ustedes como peronistas? Porque, nosotros vemos, y la situación del peronismo es crítica, no solamente por el debate o lo que pasa a nivel interno y con ustedes y todo eso, sí, sino que la sociedad está en un descreimiento total, y eso ya lo vimos en las elecciones. ¿Cómo hacen para orientarse y ver cómo buscar un norte con esto? Estoy de acuerdo completamente con lo que decís, y eso ya de por sí genera un problema, porque creo que no todos los dirigentes son conscientes de la realidad ni están viendo lo que sucede en la calle con respecto a nuestra fuerza política, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer una fuerte autocrítica, decir que nosotros gobernamos los 4 años previos a Javier Milei, te guste o no te guste, en una unidad donde estaban todos, y todos tenemos que hacernos cargo de ese gobierno nacional. Entonces, y los anteriores también. Y los anteriores también, por supuesto que hay, distintas consideraciones a lo que fue el gobierno de Macri, después lo de Alberto, después ahora Milei. Creo que la Argentina está atravesando un proceso de más de 20 años, 15 años, donde no se ven
respuestas reales o soluciones reales, y por eso tenemos una nueva generación que no vio al Estado siendo eficiente y efectivo, y por ende genera un descreimiento de la política generalizado, que yo sí creo y yo sí reconozco que Milei generó una esperanza, generó una expectativa, porque tenía un plan o una idea, digamos, muy clara, por lo menos con respecto al económico, nos guste, no nos guste, sea verdad, sea mentira, era muy claro en eso. Y nosotros, cuando tuvimos el gobierno de Alberto, creo que no pudimos, básicamente le prometimos a la sociedad que volvíamos mejores, y creo que no pudimos ni siquiera iniciar un proceso de nada, básicamente, sostenerlo, ¿no? Pero, entonces, primero, una fuerte autocrítica, y segundo, creo que necesitamos iniciar un proceso de renovación, porque creo que también el proceso de renovación no es caprichoso y no es una cuestión tampoco de edad, ni, digamos, sino tiene que ver con que la sociedad necesita escuchar voces nuevas para creerles, básicamente, ¿no? Y creo que eso es lo que hoy intentamos como discutir. Refrescar el espacio. ¿Cómo está tu posición como dirigente en el Partido Justicialista hoy, teniendo en cuenta que, bueno, dejaron afuera a un montón de afiliados? ¿Cómo estás vos? Y se nota, digamos, esta postura, ¿no? Que están tratando de apartarse de lo que llamaban no hace mucho el kirchnerismo. Hoy su fuerte es apoyarse en decir somos justicialistas. Bueno, un poco lo de la historia de la interna del Partido Justicialista, que obviamente a la gente le molesta, le embola, y tienen razón, pero bueno, son parte de las discusiones que también tenemos que dar, porque el año pasado el peronismo hizo una pésima, tuvo un pésimo desempeño electoral, digamos, tanto en la elección provincial como en la elección nacional. Perdimos una banca nacional después de la primera vez que la perdemos del 83 para acá, y es la primera vez que metemos solamente 3 diputados provinciales en la legislatura. Entonces, nuestra representación real política se empieza a achicar. Inevitablemente tenemos que dar una discusión con respecto a eso. Nosotros, digamos, la intervención, los interventores suspendieron 5 veces el proceso de internas, o sea, la elección puntualmente, lo cual demuestra que nunca hubo una clara intención, por lo menos de parte de la intervención, de ir efectivamente a una interna. Yo creo que nosotros tendríamos que haber ido a una interna que hubiese sido sano, que hubiese sido fructífero, digamos, para encarar el año pasado electoral de manera más exitosa. Creo que parte del problema fue no poder resolver ese problema interno, y además porque teníamos profundas diferencias las dos listas con respecto a cómo encarar ese proceso. Profundas diferencias. Evidentemente, claramente se impuso una posición por sobre la otra, que digamos fue la contraria a la nuestra, y bueno, y ahí están los resultados electorales. Y después de los resultados electorales, no contentos con eso, decidieron expulsar a 300 compañeros y compañeras, de las cuales, por supuesto, estoy incluida, y además soy la apoderada, y además dieron de baja el proceso electoral. O sea, hay una afectación grave a una lista que ya estaba oficializada, ¿no? Más allá de las 300 expulsiones en particular, que traen afectaciones particulares a todos los afiliados, hubo una afectación general porque se dio de baja un proceso donde ya había una lista oficializada. Entonces, por supuesto que presentamos un recurso judicial y vamos a insistir a fondo con eso, porque por supuesto que hay derechos afectados, y bueno, veremos cómo se dará esa resolución. Políticamente hablando, y bueno, hay que resolver este tema lo antes posible. Si la vía judicial acerca una solución, bueno, pues bienvenida sea, y si no, tendrá que ser la política la que encare este proceso de resolución. También hay otra realidad, ¿no? El Partido Justicialista, así como está, no está representando a nadie, no está convocando a nadie, no le está hablando a nadie. Entonces, no deja de ser una cáscara vacía, que es una herramienta electoral importante, pero no deja de ser una cáscara vacía. Entonces, el debate que nosotros nos tenemos que dar es mucho más profundo de cómo resolver el Partido Justicialista, ¿no? Es cómo hacemos para volver a hablarle a la sociedad y que la sociedad vuelva a creernos. Bueno, primero, teniendo un proyecto claro de lo que queremos, y creo que segundo, entrar en una etapa de renovación, y que eso acerque
frescura, como decís vos, ¿no? Amelia, ya van pensando cómo van a resolver el tema, porque, a ver, este año va a pasar rapidísimo, las próximas elecciones van a ser principio del año que viene. ¿Van pensando cómo van a resolver el tema, teniendo en cuenta que están afuera ahora del Partido Justicialista? Sí, obviamente, insisto, nosotros presentamos un recurso judicial porque la intervención en el momento en el que suspendió y dio de baja el proceso anterior, convocó a un nuevo proceso que todavía no tiene cronograma presentado en el expediente judicial, digamos, o sea, no existe cronograma en ningún lado de esa nueva fecha de elecciones, pero a la vez, en el medio, antes de esa situación, está nuestro planteo judicial. Veremos cómo termina esa decisión que hoy tiene, digamos, la justicia, y de acuerdo a eso, bueno, encararemos desde nuestro sector, si se quiere, y obviamente lo venimos charlando con muchos compañeros, y creo que hay un entendimiento de que para ordenar esa situación tenemos que entablar diálogo con todos e ir hacia un proceso de la máxima unidad que se pueda con todos los sectores que son un montón, que no están dentro del Partido Justicialista, que por un motivo o por otro fueron fueron como sacándolos y apartándolos. Bueno, tenemos que empezar a retomar esos vínculos, a volver a acercarnos, y entendiendo que necesariamente para adentro es un proceso de unidad, para afuera es empezar a hablarle a la gente de lo que la gente quiere escuchar y de lo que nosotros, creo yo, que en este contexto nacional y provincial podemos generar una salida, digamos, ¿no? Creo que en Jujuy hay un ciclo agotado, hay una fuerza política que tiene dependencia del gobierno nacional y que por ende vienen a plantear en Jujuy lo que plantea el gobierno nacional, lo que plantea Milei, que bueno, tienen 2 años más de gobierno, con todo lo que eso implica en la Argentina y con esta situación crítica que yo creo que estamos atravesando, económica y social y política también, donde todas las decisiones que toma el gobierno nacional impactan en nuestra provincia, sobre todo en lo económico. O sea, el gobierno nacional extorsiona a las provincias, extorsiona a los gobernadores, extorsiona a los intendentes con recursos que son de las provincias, que le pertenecen a los jujeños, y que bueno, decidieron cortar, que además se ve en lo cotidiano, en el día a día, o sea, programas de salud, programas de educación, que bueno, que le pasaron la pelota, le tiraron la pelota al gobierno provincial, y bueno, y en esa escena y en esa situación creo que requiere, digamos, una gran madurez del sector político de atravesar, digamos, estas instancias que nos van a tocar, que la vimos, digamos, en el último mes en la provincia, donde vos tenés, por lo menos en el sector público de los trabajadores estatales, una pérdida del poder adquisitivo muy marcada, que viene de hace 10 años, cuando yo me fui del CEDEMS, que ahí estudiábamos y analizábamos bien estos temas, porque obviamente, viste, la pérdida del poder adquisitivo del trabajador estatal hasta fines 2022, principios 2023, era de un 100% de pérdida del poder adquisitivo, porque durante 10 años el trabajador no pudo, o sea, no se pudo equilibrar el sueldo con la inflación. Y bueno, y me parece que ahora entramos en un proceso similar, ¿no? Donde empezamos a ver que la inflación empieza a subir, digamos, a escalar. 2.9 fue en diciembre, estoy hablando de Jujuy puntualmente, 2.9 en diciembre, 3.1 en enero y 3.1 en febrero. Y vos tuviste una paritaria en febrero que se cerró en 4 puntos por enero y por febrero. A veces se come en diciembre, no sé si en este caso se comieron diciembre o no, eso ya estaba contado el año pasado. Si se comieron diciembre tenés 2.9 que el trabajador, digamos, perdió ante la inflación, y ya tuviste casi más de un 6% o 6% promedio, y tuviste una paritaria del 4%, o sea, ya estás perdiendo ante la inflación. Bueno, entonces eso es un proceso que por lo menos desde el sector público va a tener que responder el Estado provincial, ¿no? Amelia, con respecto a la situación que planteabas vos del justicialismo, está claro de que Milei
en su expertise ha fracasado, digamos, en términos económicos. ¿Qué es lo que propone la nueva generación empezar a realizar para atraer a esa gente? Porque está visto de que, como decía Anita, es muy poco el tiempo electoral y es mucho el proceso político por delante. ¿Qué analizas que es posible hacer como para poder plantear ante la sociedad la posibilidad de un peronismo renovado? Mira, puntualmente yo creo que primero el peronismo jamás fue una fuerza política que se jactó de que la inflación era buena y la sociedad lo entiende así. O sea, la sociedad piensa que nosotros creemos que la inflación está bien. Bueno, pues no, la inflación no está bien. Eso creo que bueno, como primera medida. Claro. Después, digamos, la situación del dólar planchado, que creo que hoy un poco es lo que lo conserva Milei, digamos, porque, digamos, vos das... yo también considero que su plan económico falló, ¿no? Ahora, la sociedad, vamos a ver ahora y vamos a ver cómo sigue este proceso, pero hasta octubre la sociedad dijo lo contrario y ratificó, sí, digamos. Ya estamos en esta inflación, digamos. Bueno, entonces creo que hoy por ahí la discusión de combatir la inflación, bueno, ahora se empieza a poner en discusión porque además entramos en un proceso de conflictos internacionales que también van a afectar, digamos, los precios en la Argentina, puntualmente el precio del petróleo. Entonces tienen claramente ahora van a empezar a tener un problema con la inflación, lo cual es uno de los puntapiés iniciales de su gestión, ¿no? Entonces, bueno, ahí van a empezar a tener una contradicción. Nosotros, puntualmente del peronismo, decir, no, loco, nosotros tampoco consideramos que la inflación está bien. No, o sea, por supuesto que también hubiésemos tenido que laburar, si Massa hubiese sido presidente, igual en este tema, y bajar la inflación. O sea, digo, eso creo que es algo que tenemos que empezar a decirle a la sociedad para que la sociedad considere que nosotros también creemos que la inflación está mal. Después, lo del equilibrio fiscal. Nosotros también creemos en el equilibrio fiscal. O sea, también creemos que el Estado no puede gastar más de lo que tiene. Eso también es otro de los conceptos que no sé en qué momento, viste, como dejamos de defender esa bandera, ¿no? Y después, obviamente, tener un dólar competitivo, la Argentina ahorra en dólares, el argentino ahorra en dólares, esa es una situación real y uno no puede esquivarla, ¿no? Porque obviamente hemos sufrido tantas crisis económicas que por ahí el dólar es lo que nos deja tranquilos. Bueno, creo que hoy esa es la única bandera del plan económico que sostiene Milei, que yo considero que el dólar a ese precio es insostenible para los sectores productivos de la Argentina y bueno, es un debate que también, y que además el Banco Central no tiene reserva, ahora parece que están emitiendo, porque otra cosa, tampoco nosotros consideramos que la emisión desmedida es buena, o sea, me parece que hay determinado, por eso de hecho Fernández tuvo una hicimos todo lo contrario a eso. Desmedida la inflación. Vos decís Massa, me dan ganas de irme a Australia caminando, te juro. Porque en realidad veníamos de un gobierno de Fernández con impresión de billetes mensuales millonarios, de los cuales nos llevaban hasta esta inflación descontrolada que teníamos, y yo creo que Massa no hubiera conseguido hacer lo que hizo Milei en sus primeros meses de gobierno. No digo que esté bien, porque nos seguimos sin estar bien nosotros, la clase media baja, seguimos sin estar bien. Iba a ir contra la casta y no fue. De hecho, siguen apareciendo cosas como el avioncito de Adorni, que también nos da por el centro de los tobillos, que nos duele cuando nos patean. Pero tampoco veo, digamos, de que tengan ideas renovadas el Partido Justicialista. ¿A quién les queda de referente? Kicillof. Cada vez que lo escuchamos nos van a apagar la televisión y mandarlo a que vaya a hacer el secundario de vuelta. Entonces, habrá muchos kicilofistas en la audiencia y en varios lados, pero bueno. No vemos un referente importante dentro del partido, sacando el kirchnerismo de lado, sacando la cámpora de lado, que es lo que creo que hoy lo está afectando por ahí a personas de bien y que quieren hacer cosas por la Argentina y proponer ideas diferentes. Pero yo no veo a alguien que trascienda
para que ustedes O se que puedan sea- apoyar en esa persona. O que Es se anime verdad. a pagar el costo político. No, porque... es verdad, es real. O sea, no tenemos, el peronismo no tiene candidato a nivel nacional a este momento. Eso es verdad. Lo cual también me parece bien. Y localmente tampoco, porque las pocas personas que por ahí podrían haber puesto un esfuerzo extra dentro del partido, los corrieron ahora. Sí, eso también es real. Tampoco tenemos candidato a nivel provincial. Eso puede ser una ventaja, a mi análisis, a mi entender, que no sea ya una figura establecida, sino que quizás, digo quizás porque en tiempos políticos falta mucho, o sea, en tiempos políticos, ¿no? No falta nada, falta menos de un año, falta un año y un poquito más, sobre todo en Hay Jujuy. muchos que ya están lanzando campaña política. No, por supuesto, todos, pero digo, en tiempos políticos falta un montón y en la Argentina y en el mundo en este nivel de locura donde todos los días pasa algo, ¿viste? Y eso tampoco creo que esté bueno, creo que la sociedad se va a terminar cansando de tantas cosas, ese bombardeo diario y más cuando no hay una situación económica que sea buena. Creo que eso no va a ser positivo. Pero a mí me parece que no tengamos candidato, que no tengamos definido, que recién ahora se empiece a discutir la conducción, porque recién ahora pasa ese proceso de que se empiezan a discutir las conducciones, que se empiezan a discutir las estrategias electorales, que los del interior estamos un poco diciendo, che, no puede ser que todas las decisiones las tomen en Buenos Aires sin conocer el territorio, sin conocer los actores y sin conocer básicamente lo que necesitamos en las provincias para que el peronismo se recupere. Nuestra situación es crítica. Tenemos 6 gobernadores nada más, cuando en el 2003 o 2002, digamos, 2001, ese proceso todavía, o sea, nosotros, está bien, había una crisis política, pero teníamos más de 20 gobernadores, si no me equivoco. Entonces, la situación de representación que tenemos en todos lados es crítica. Entonces, yo lo veo como positivo que no tengamos todavía definido un candidato, porque me parece que ahí existe la posibilidad, después se analizará si es lo mejor o no, o si un referente como Kicillof puede representar, digamos, salir a buscar los votos que nos faltan, porque me parece que esa es la clave, convencer, ¿no? No aglutinar a los que ya tenemos. Bueno, eso ya está. Digo, falta convencer a una parte importante de la sociedad para poder ganar una elección, tanto a nivel nacional como en Jujuy. Entonces, me parece que puede llegar a surgir figuras tapadas. Hay mucho dirigente a lo largo y ancho del país, muy capacitado, muy preparado, si querés, de una generación sub-50 que no tiene por ahí ese nivel de conocimiento público que tienen otros referentes, pero que incluso hasta eso me parece positivo porque, insisto, creo que hoy nosotros necesitamos que la sociedad nos vuelva a creer y bueno, es más difícil que nos vuelva a creer con actores que por ahí ya tuvieron en la gestión, ya tuvieron. Entonces, y después nosotros creo que lo más importante hoy para mí es, estoy hablando del peronismo a nivel nacional, es definir un grupo de economistas que planteen qué es lo que vamos a plantearle nosotros a la sociedad después para el 2027 en adelante, ¿no? Creo que hoy eso es lo más importante y creo que hoy además es lo que la sociedad quiere escuchar, digamos, decir, bueno, ustedes plantean Milei no, bueno, ¿cuál es la alternativa? Claro. Creo que se está esperando una O alternativa. sea, el refrán bueno conocido, más vale No, bueno y conocido que malo por conocer, ese refrán no entraría dentro de... Yo le sumo ahí, sí, un poco sí, y también le sumo que nosotros necesariamente tenemos que ampliar el esquema. O sea, no alcanza, digamos, necesitamos recomponer nuestros vínculos con mucha gente, nos hemos achicado, cada vez somos más chiquitos. Creo que ese ha sido puntualmente un problema de la Cámpora. Creo que la Cámpora provocó que cada vez seamos más chicos, cada vez seamos menos, y bueno, hay que revertir esa situación y que tenemos que recomponer diálogos institucionales, sobre todo en esta etapa de la Argentina, que yo creo que la crisis se va a profundizar y creo que la situación económica va a ser cada vez más compleja
para las familias, y estas discusiones en la familia también, digamos, generan digamos, mucha complicación, digamos, adentro, porque en definitiva creo que a todos nos está costando llegar a fin de mes. La cantidad de endeudamiento que tienen las familias es grave. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones que creo que tiene que haber una madurez y una responsabilidad institucional que creo que el gobierno nacional actualmente no tiene, y que inevitablemente va a tener que empezar a tener. Digo, ¿no? O sea, me parece que inevitablemente creo que va a empezar a tener. Amelia, ¿vas vos o yo? No, ya la última tenemos ahí chiquitito, está sí. sanguíneo, rápido. Yo te quería consultar por el tema de, bueno, vos decís todo esto de la innovación, empezar de cero. A mí me pasaba que yo pensaba que el kirchnerismo y el peronismo eran lo mismo, digamos. Entonces, por ahí, ahora pensar que quizás lo más conveniente es justamente despegarse de esa figura del kirchnerismo, más teniendo en cuenta la situación actual de Cristina, que su máximo referente, bueno, es justamente el gobernador de Buenos Aires. ¿Cómo haces para que el peronismo empiece a tomar esa fuerza por sí sola, despegándose de esas figuras, despegándose del kirchnerismo, digamos? Muy buena pregunta. Es una pregunta complicada y difícil porque creo que desde el 2015 para acá seguimos sin poder hacerlo, ¿no? Es parte de entre muchas otras cosas, pero parte de que en el gobierno nacional de Alberto, parte de que uno de los problemas de que no nos haya ido bien eran las peleas internas y la situación interna que no se resolvía nunca, digamos que no se definía nunca, digamos, una ruptura de conducción digamos, era muy compleja el gobierno adentro, ¿no? Y para nosotros como militantes ni te cuento. Entonces, digamos, venimos de muchos años donde no se le encuentra el agujero al mate con cómo haces para discutir si el que conduce no le alcanza, digamos, y no logra tener una conducción exitosa, pero también es tan fuerte que vos no podés lograr, digamos, las conducciones no se ceden, digamos, se disputan. Yo estoy convencida de eso. La única manera de disputar una conducción, la única manera es disputar una conducción, no se ceden, digamos, ¿no? Que está bien que así sea. Entonces, bueno, me parece que sí, ahora este año, quiero pensar, ojalá, elijo creer, empezamos a ver que hay muchos sectores, muchas cédulas, de ese peronismo tan amplio, el peronismo es muy amplio, y empezamos a ver cómo algunas cédulas empiezan a discutir esa conducción y empiezan a lograr determinadas herramientas concretas de disputa en ese poder. El caso, digamos, que si querés el más resonante es la situación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel, donde claramente tiene una disputa de conducción y una disputa interna. Bueno, no se termina de romper, si querés, pero lo sabemos por dentro que bueno, ayer justamente hubo elecciones en 16 distritos del Partido Justicialista internas, y bueno, empieza a haber una discusión. Después, por supuesto, hay muchísima discusión en diputados como en senadores. Bueno, pertenezco a un sector donde hubo una ruptura expresa del bloque puntualmente, y de también discutir las estrategias parlamentarias, porque eso también es fundamental para darle para que la sociedad vea qué pensamos, qué creemos que hay que hacer. Un poco la postura del kirchnerismo venía siendo todo o nada, digo, en esto de todo o nada, bueno, pues es nada, porque Milei ganó en octubre y las representaciones parlamentarias cambiaron y son otras. Uh-huh. Y eso creo que quedó transparentado un poco con la reforma laboral. La reforma laboral ya estaba aprobada y no importaban los votos peronistas, digo, ¿no? Entonces, hay un problema de estrategia que nosotros considerábamos hace mucho tiempo que había que cambiar, y bueno, eso terminó transparentando. Y otra cosa fundamental es que también nosotros creemos que el peronismo tiene que ocupar los lugares institucionales como oposición, porque la gente lo eligió para eso y porque es necesario
que ocupemos esos lugares por la institucionalidad de la Argentina y como sostenimiento de nuestra fuerza política. Entonces, bueno, estamos en eso. Creo que estamos en eso por primera vez. Mirá que este problema viene 2015, por primera vez me parece que estamos entrando en una discusión seria de la conducción y de las estrategias, sobre todo, que eso es lo más importante, porque las estrategias son fundamentales para tus desempeños, ¿no? Tus desempeños electorales. Por ejemplo, la mala estrategia en Jujuy el año pasado hizo que tengamos 3 diputados provinciales y que perdamos la banca nacional. Amelia, no es menor. Muchísimas gracias, pasó volando el tiempo por venir y charlar acá un ratito con nosotros. Como siempre le digo a nuestros invitados, las puertas de esta casa están abiertas para los que nos quieran comunicar. Gracias por llegarte un ratito acá. Un placer, chicos, muchas gracias. Hermoso, los felicito. Estuvimos charlando con la abogada Amelia de Dios. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Jujuy se mueve. Actualizamos formatos. Te damos la información que te falta en el momento preciso. Jujuy se mueve.